Audiolibros en Latino presenta a Patrick Mulligan, el abogado milagro, en Un disparo en la noche. Me resulta realmente difícil separar de entre la gran cantidad de notas que tomé en distintos momentos mientras trabajaba para el señor Mulligan, aquellas que se refieren a casos que captaron la atención del público, de aquellas que, por su naturaleza peculiar y sus complejidades, me atrajeron personalmente. Pero no creo equivocarme mucho si dejo constancia de las circunstancias que estuvieron a punto de llevar al desgraciado señor Lady Britt al patíbulo. De hecho, lo habrían llevado allí de no haber sido por el extraordinario valor e intuición que mostró a su favor el abogado milagro. La tragedia ocurrió hace un par de años. En ese momento, Mitre Court, una bonita casa de estilo Reina Ana no muy lejos de Oakminster, estaba ocupada por un matrimonio sin hijos, el señor y la señora Greenwich. Mitre Court había sido originalmente una granja, construida hacía más de 200 años en el estilo simple y elegante de la época. Solo había 6 habitaciones en total en el edificio principal de planta cuadrada, 3 en la planta baja y 3 en la planta superior. La puerta principal daba directamente al amplio vestíbulo y a una escalera realmente hermosa. Inmediatamente a la izquierda, al entrar, había un pequeño boudoir, y frente a uno se encontraba la puerta que conducía a la gran sala de estar, con un pequeño comedor al que se accedía desde ella a la derecha. Arriba había 3 dormitorios, uno grande y 2 pequeños. Unos 20 años atrás se había añadido un anexo al edificio principal. Este ahora contenía 3 o 4 habitaciones para el servicio, la cocina y otras dependencias. Había 2 puertas de comunicación entre la casa y el anexo, una en el entrepiso de la escalera principal y la otra a la derecha de la puerta principal, frente al pequeño boudoir. Me veo obligado a dar estos sencillos detalles arquitectónicos para dejar en claro cómo era posible que, aunque el señor y la señora Greenwich tenían la situación económica bastante desahogada y contaban con 3 o 4 sirvientes, por las noches quedaban completamente aislados en su parte de la casa. Las paredes de Mitre Court eran extraordinariamente gruesas y había una gran distancia desde los mejores dormitorios en el piso superior, bajando por la escalera principal hasta el entrepiso, luego a través de la puerta de comunicación, que por motivos estéticos estaba oculta tras una pesada cortina, y después bajando unos escalones hasta la habitación del mayordomo, la primera de un pasillo en el que se encontraban las demás habitaciones del personal. La señora Greenwich solía comentar, casi en tono de broma, que tanto ella como su esposo podrían ser asesinados en sus camas sin que los sirvientes llegaran a oír el menor sonido procedente de la casa. Ella dormía en el dormitorio grande, sobre la sala de estar, y el señor Greenwich ocupaba el que estaba encima del boudoir delantero, mientras que la habitación sobre el comedor era un cuarto de invitados que se usaba con frecuencia. Y ahora, al contar que una puerta, siempre atrancada y cerrada con cerrojo por la noche, daba directamente desde la sala de estar al bonito jardín trasero, y que este jardín estaba rodeado por un foso ornamental, más allá del cual había un campo de 6 acres rodeado de altos olmos y un muro de contención, habré descrito los elementos principales de la hermosa casa donde ocurrió la tragedia. Esta parte de Inglaterra, aunque tan cercana a Londres y otros centros concurridos, siempre da una impresión de soledad extraordinaria. Si uno se situaba, por ejemplo, en el techo plano de Mitre Court, podía ver extensiones enormes de praderas y campos de cultivo, salpicados aquí y allá por grupos de nogales u olmos, entre los que se escondían otras viviendas, en su mayoría del mismo estilo que la de los Greenwich. La ausencia de cercos y la llanura del terreno acentuaban, en cierto modo, la sensación de inmensidad que ofrecía el paisaje. Una inmensidad rara vez vista en otras partes de Inglaterra. He oído comparar esta región con ciertos distritos cerealistas del centro de Europa. Los Greenwich llevaban una vida bastante solitaria.
Él era un hombre retirado de los negocios, cuyos ingresos principales, que ascendían a 1.500 libras al año, consistían en una renta vitalicia pagada por su sobrino, Ralph Legibridge, a quien le había cedido su negocio bajo esa condición. Esto lo había hecho unos 2 o 3 años antes de conocer a la actual señora Greenwich y casarse con ella. Ella era una viuda relativamente joven y atractiva, conocida por sus habilidades atléticas en el tenis y el golf. Él, un hombre que se acercaba a los 50 años, y sin duda lamentaba a menudo la decisión de haber entregado su negocio lucrativo a cambio de una simple renta. Posteriormente se supo que en distintos momentos él y su esposa discutieron sobre la situación financiera de ella tras su eventual fallecimiento. En aquel momento él no había considerado contratar un seguro de vida, ya que no era lo que una compañía aseguradora consideraría un buen riesgo en cualquier caso. La prima habría sido muy elevada. Por lo tanto, marido y mujer decidieron establecerse en Mitrecourt y vivir lo más sencillamente posible, destinando cada año una porción sustancial de la renta al beneficio futuro de la señora Greenwich. Un punto más en este asunto merece ser destacado, y es que justo antes de que el señor Greenwich se retirara del negocio en favor de su sobrino, había tenido una enfermedad muy grave, de la cual 1 o 2 costosos especialistas decidieron que nunca se recuperaría. Le daban, como mucho, 2 o 3 años de vida en los que aún podría disfrutarla. El señor Greenwich aceptó este veredicto con filosofía. Era soltero entonces, sin parientes cercanos que lloraran su muerte cuando ocurriera, pero, siguiendo el consejo de esos mismos especialistas costosos, decidió retirarse del negocio y tomarse el resto de su vida con la mayor tranquilidad posible. Su sobrino, Ralph Legibridge, fue claramente señalado como su sucesor más conveniente en la gestión del antiguo negocio familiar, pero como no disponía de capital para comprarlo de inmediato, se acordó que el vendedor retirado recibiría una pensión vitalicia de 1.500 libras. 2 años después, no solo el supuesto condenado había superado aquella enfermedad fatal, sino que gozaba de excelente salud, y finalmente, un buen día, anunció su matrimonio con Ethel Mary, viuda del difunto alguien o cualquiera de Tooting. Grande debió de ser, imagino, la desilusión de Ralph Legibridge. Había contado con comprar el negocio a un hombre prácticamente moribundo y con tener que pagar la pensión durante 2 o 3 años a lo sumo, en lugar de lo cual ahora se veía ante la probabilidad de estar cargando con un enorme pago anual que podría prolongarse por 10 o 15 años más, o incluso más tiempo. ¡Qué pensamiento horrible! Y la salud del señor Greenwich seguía mejorando, y cada vez que Ralph Legibridge iba a pasar unos días en Mitrecourt, se encontraba a su tío más animado y considerablemente más joven que antes. Las relaciones entre los 2 hombres se volvieron cada vez más tensas, y el señor Greenwich, ahora un hombre de mediana edad, acercándose a los 60, no ocultaba el hecho de que tenía una sospecha bastante certera sobre la causa del mal humor de su sobrino. Y la idea le divertía enormemente. «Estoy viviendo demasiado para mi sobrino, eso es lo que pasa», decía riéndose. «Se muere de ganas por verme bajo tierra, pero aún me tendrá que pagar mucho más antes de que le cumpla el deseo». Entonces llegó la guerra. Ralph Legibridge, que dirigía un negocio que empleaba a un par de cientos de hombres y que se consideraba de importancia nacional, fue eximido del servicio militar, pero al final el trabajo extenuante con una plantilla reducida le provocó un colapso nervioso. Bajó a Mitrecourt para una cura de reposo. Fue por una quincena y se quedó 3 meses. Tras el armisticio, el negocio atravesaba un periodo de profunda recesión. El pago de la pensión al señor Greenwich debía haberse convertido en una carga casi insoportable. Las relaciones entre tío y sobrino se volvieron cada vez más tensas y hasta los sirvientes eran a menudo testigos de violentas discusiones entre ellos. Estas discusiones eran invariablemente seguidas por accesos de mal humor por parte del señor Greenwich, quien, según el testimonio del mayordomo, solía pasear de un lado a otro del salón matutino murmurando palabras como «¡Canalla! ¡Malagradecido! ¡Pero le voy a dar una lección!» o algo por el estilo. Pero aunque estas disputas se hicieron cada vez más frecuentes con los años, las visitas de Ralph Legibridge a Mitrecourt continuaron como siempre.
De hecho, iba mucho más seguido que antes y se quedaba fines de semana largos o durante las vacaciones por días y semanas enteras. El único miembro del grupo que conservaba la serenidad durante esa época tan difícil era la señora Greenwich. Iba y venía con total despreocupación en esa atmósfera de elementos en guerra. Siempre sonriente, siempre alegre, mantenía viva la conversación mientras su esposo permanecía ceñudo en la cabecera de la mesa y Ralph Ledgybridge apenas pronunciaba una palabra cortés. No es que hubiera problema alguno entre marido y mujer, pero según lo que dijeron después los sirvientes, parecía que la señora Greenwich mantenía una mente perfectamente abierta y no tomaba partido en las disputas entre los dos hombres. Dedicaba la mayor parte de su tiempo a conservar su espléndida forma física. Llegó a ser presidenta de un reconocido club femenino atlético y coleccionaba trofeos y copas de plata que ganaba en diversas competiciones deportivas y atléticas. Parte 2. Y así estaban las cosas en Mitre Court durante el tiempo inmediatamente anterior a la tragedia. Era a mediados de septiembre. El señor Ledgybridge se hospedaba en Mitre Court y durante su estadía había sido invitado 1 o 2 veces a cazar en Gunters, la propiedad de Lord Wortham, que quedaba cerca. Un vecino, cuya casa no estaba lejos de Mitre Court, lo había pasado a buscar en auto en esas ocasiones y lo había llevado a Gunters, pero ese día el vecino estaba enfermo o de viaje, no recuerdo cuál de las dos, y el señor Ledgybridge, muy naturalmente, le pidió a su tío que le prestara el auto y el chofer. Un pedido muy simple, sin duda, que sin embargo el señor Greenwich se negó categóricamente a conceder. Siguió una fuerte discusión. Mercer, el mayordomo, escuchó fragmentos de ella, al igual que la doncella, Emma Tosser. «No mantengo un coche para tu entretenimiento, amigo mío», fue uno de los comentarios que Mercer oyó. Vino, por supuesto, del señor Greenwich. «Si no me partiera el lomo en tu maldito negocio», replicó el señor Ledgybridge, «no habría coche para mí, ni Mitre Court tampoco. Estarías en el asilo, lo más probable». «O en la tumba, ¿qué te parece?», añadió el señor Greenwich con una mueca burlona. «Eso te gustaría más, ¿verdad?». A lo que el señor Ledgybridge respondió enfáticamente: «Sí, me gustaría», y añadió unas cuantas palabrotas que Emma Tosser, la doncella, quien podemos suponer tenía la oreja pegada al ojo de la cerradura, fue demasiado recatada como para repetir. En ese momento entró la señora Greenwich, sonriente, ya vestida para salir de compras a Sockminster. «Gunters no me queda muy lejos de eso», dijo apenas el señor Ledgybridge, con pocas palabras murmuradas, le explicó la causa de esta nueva pelea. «Te puedo dejar allí y seguro que después encuentras a alguien que te lleve de regreso esta noche». Se acercó a su esposo, le rodeó el cuello con los brazos y murmuró suavemente: «Mi viejo oso querido, ¿no es así?», y lo besó con mucho cariño. Luego añadió con ligereza: «Vamos, Ralph, recogemos el coche en el garage». Mercer, el mayordomo, que ya estaba en el vestíbulo y abrió la puerta principal para dejar salir a la señora Greenwich y al señor Ledgybridge, la escuchó decir: «No debes hacerle caso a Edward, Ralph. Su ladrido es peor que su mordida. Está envejecido, ya sabes, y tiene que soportar muchas cosas». «No tantas como yo», respondió el señor Ledgybridge. «Viejo maldito, ojalá alguno de esos irlandeses asesinos le metiera una bala por error». Debo decir que esto era una referencia a ciertos maleantes irlandeses que, según se decía, rondaban la zona con la intención de asesinar a un exsecretario irlandés muy impopular que había comprado recientemente una propiedad cercana. Cuando Mercer regresó con su patrón a la sala de estar, lo encontró en un estado de gran agitación. Iba y venía por la habitación, murmurando para sí. Emma Tosser, que había estado limpiando el comedor, declaró que justo antes de que Mercer entrara, el señor Greenwich se había echado a llorar como un niño y gritado algo como «¡Es intolerable! ¡No puedo! ¡No puedo!». Parecía como si en los últimos años su carácter hubiera cambiado por completo. Se había vuelto extremadamente silencioso y huraño, y estallaba en furia ante la menor provocación o caía en accesos de profunda depresión. Sin embargo, esa tarde pareció más calmado a medida que pasaban las horas. La señora Greenwich volvió a tiempo para el almuerzo y charló alegremente, a pesar de que su esposo estaba más bien taciturno y solo le respondía con monosílabos. Por supuesto, la gente puede decir lo que quiera y los materialistas burlarse. Yo solo soy un hombre chapado a la antigua y algo fatalista.
Creo que he visto demasiados dramas y tragedias en la vida humana como para no atribuirle a la fatalidad, a la ciega y simple fatalidad, su justa parte en el curso de nuestros destinos. Tomemos el caso de Mitrecourt. ¿Acaso no fue pura fatalidad que justamente ese día, después de una disputa más amarga de lo habitual entre el señor Greenwich y su sobrino Mercer, el mayordomo, se resbalara en la escalera con una pesada bandeja y se lastimara la cadera? Si ese accidente no hubiera ocurrido, si Mercer hubiera estado como de costumbre, la terrible tragedia que oscureció la encantadora casa estilo Reina Ana y casi lleva a un inocente al patíbulo nunca habría ocurrido, simplemente porque Mercer, en el curso normal de las cosas, habría sido quien atendiera el timbre de la puerta principal. Pero como ocurrió, Mercer sí se cayó por las escaleras y se lastimó la cadera, y por tanto no pudo atender el timbre porque tuvo que irse a la cama. Como consecuencia de todo esto, Emma Tozer, la doncella, tuvo que servir el té. También tuvo que cerrar las contraventanas y atrancar la puerta trasera. Tocó el gong de la cena un cuarto de hora más tarde de lo habitual, y solo lo hizo después de que el señor Greenwich se lo ordenara con tono perentorio. Ella le sugirió tímidamente que el señor Lichbridge aún no había regresado, y preguntó si la cocinera debía mantenerle algo caliente. Pero el señor Greenwich respondió con bastante rudeza: «Por supuesto que no. Si el señor Lichbridge elige llegar tarde a cenar, que se quede sin comer». Justo en ese momento, la señora Greenwich bajaba las escaleras y, como siempre, puso paños fríos sobre la situación. «Está bien, Emma», dijo. «El señor Lichbridge seguro que llega enseguida. Sirve la cena, ¿sí?» Pero el señor Lichbridge no llegó enseguida, y la cena transcurrió en silencio por parte del señor Greenwich y con un intento de conversación por parte de la esposa. Emma Tozer retiró los platos. Cuando finalmente se llevó la bandeja del café, la señora Greenwich le dijo: «No te preocupes por la puerta principal, Emma. Yo dejaré entrar al señor Lichbridge cuando llegue». A las 10 en punto, los 3 sirvientes se fueron a la cama. El señor Lichbridge aún no había regresado. Al parecer, la cocinera fue llamada por su señora alrededor de las 9:30, y justo cuando cruzaba la puerta desde el anexo hacia el vestíbulo principal, la señora Greenwich salió de la sala de estar, y la cocinera escuchó la voz del señor Greenwich decir, con gran firmeza y en tono elevado: «Que duerma en el foso por lo que me importa». Bueno, ya sabes lo pusilánimes que suelen ser las sirvientas, especialmente las del campo. Por eso no sorprendió ni a la policía ni al forense que las 3 de Mitrecourt, la cocinera, la doncella y la ayudante de cocina, no hicieran ningún intento por salir de sus habitaciones cuando, poco antes de las 11 de la noche, oyeron el timbre de la puerta principal, seguido de más timbrazos, golpes, porrazos y gritos repetidos. Era muy evidente que el señor Lichbridge quería entrar. El señor y la señora Greenwich se habían ido a la cama aproximadamente media hora antes. Todas las luces estaban apagadas, las ventanas, contraventanas y puertas aseguradas y cerradas por la noche. Por cierto, había empezado a llover por entonces y bastante fuerte. El ruido de la puerta principal duró entre 5 y 10 minutos. Los perros ladraban todo el tiempo, de modo que realmente había un estrépito, como decían las sirvientas, capaz de despertar a los muertos. El pobre viejo Mercer fue el único que intentó levantarse, pero estaba tan magullado y rígido que tardó mucho en poder ponerse los pantalones, y cuando por fin logró realizar esa operación necesaria, el ruido había cesado, y concluyó que el señor Greenwich había bajado finalmente a dejar entrar al señor Lichbridge. Mercer se sintió bastante aliviado de poder volver a arrastrarse hasta la cama. Debo decirte que el chofer no dormía en la casa, vivía en una cabaña en lo alto del camino, a unos 800 metros. Hasta este punto, los habitantes de Mitrecourt coincidían en la secuencia de los hechos de esa noche memorable, así como en la hora exacta en que ocurrieron. Pero a partir de allí, la evidencia se volvió un tanto más vaga y ciertamente contradictoria. Emma Tozer, la doncella, cuya ventana daba a la parte trasera de la casa, dijo que, un tiempo después de que el ruido de la puerta delantera cesara, oyó un golpe final más fuerte que los demás, pero no podía decir de dónde provenía. En ese momento pensó que había sido un neumático reventado en la calle, y ciertamente no provenía de la zona de la puerta trasera, que no estaba muy lejos de su ventana. La chica admitió que había tenido demasiado miedo todo el tiempo como para intentar abrir la puerta al señor Lichbridge.
Estaba completamente segura de que el señor y la señora Greenwich habían oído el ruido, y si ninguno de los dos se había levantado para dejar entrar a su invitado, obviamente no era su lugar, el de Emma, hacerlo después de las órdenes que había recibido. Así que, finalmente, cuando cesó el ruido, se dio vuelta y se durmió. Sin embargo, apenas se había adormilado cuando se despertó una vez más, esta vez por lo que reconoció claramente como el estruendo seco de un disparo, no muy lejos de su ventana. El disparo fue seguido por un silencio absoluto, salvo por el golpeteo de la lluvia. El sonido también despertó a su compañera de cuarto, la joven ayudante de cocina, que al parecer se había dormido profundamente después del alboroto de la puerta delantera, y no había oído absolutamente nada hasta que el disparo la despertó. Mercer estaba con demasiado dolor como para notar algo más al principio, aparte de los golpes y porrazos intermitentes. De hecho, ni él ni la señora Deacon, la cocinera, cuyos cuartos estaban al frente de la casa, oyeron ningún sonido excepto el disparo. Después de eso, los 4 sirvientes parecían haberse encogido en sus camas como tantos conejos asustados, hasta que la señora Greenwich entró corriendo en el cuarto de la cocinera. Estaba en bata y pantuflas y tenía una pequeña linterna eléctrica en la mano. «¡Deacon! ¡Deacon!», llamó con voz aterrorizada. «¡Ven, por favor! Mercer no puede moverse y estoy segura de que algo espantoso ha sucedido». La señora Deacon saltó de la cama y rápidamente se puso algo de ropa. Su patrona parecía aterrada, pálida como una sábana, jadeando y con los dientes castañeteando. Apenas podía sostenerse en pie y presionaba su mano contra el pecho, el corazón, como le llamaba la señora Deacon, como si no pudiera respirar. «Oh, estoy tan asustada, Deacon», repetía una y otra vez. «Estoy tan asustada. El señor Greenwich estaba tan enojado y... ¡Oh, estoy tan asustada!». Deacon la tomó del codo y la condujo por el vestíbulo hasta el salón de la mañana. Al entrar en la habitación encendió la luz eléctrica, pero la señora Greenwich la apagó de inmediato. «No podríamos ver», dijo en voz baja. «¿Qué, señora?», preguntó Deacon con indiferencia. La señora Greenwich no respondió, solo señaló la puerta trasera. Estaba completamente abierta. Deacon tomó la linterna eléctrica y fue hacia la puerta. Aún llovía con mucha fuerza. Según sus propias palabras, le temblaban tanto las rodillas que apenas podía moverse y se sentía enferma y mareada. Sin embargo, continuó y dirigió la luz hacia el escalón, donde había visto una masa oscura y encogida. Entonces lanzó un grito espantoso y casi se desmayó, pues allí, tendido a medias en el sendero y sobre el escalón, con la lluvia cayendo sobre él, estaba el cuerpo del señor Greenwich, boca abajo, sin sombrero, con los brazos extendidos, su sobre todo empapado de agua y barro, cubriéndolo parcialmente sobre el suelo. «¿Está muerto, señora?», preguntó Deacon aterrorizada. Y la señora Greenwich asintió en silencio. Deacon se apartó, enferma y débil, y lo único que pudo hacer fue volver rápidamente al lado de la señora Greenwich, porque ésta evidentemente había llegado al límite, soltó un largo suspiro y cayó desmayada al suelo. Imagínate a esas 3 sirvientas después de eso. Hay que admitir que la situación era tan espantosa que habría asustado incluso a naturalezas más fuertes que las suyas. En su propio lenguaje vulgar, habrían preferido morir antes que levantar esa masa inerte del umbral y así averiguar al menos si su desafortunado patrón estaba muerto o no. Ya sabes cómo son las mujeres. O bien superan en sangre fría o heroísmo cualquier cosa que pueda hacer un hombre, o si son cobardes, su cobardía es casi increíble. Mi experiencia es que en todas las emociones y todas las debilidades, en todas las virtudes y todos los vicios, las mujeres superan invariablemente a los hombres. Pero eso no viene al caso. En este caso, la cocinera, la señora Deacon, tuvo apenas el suficiente sentido común como para levantar a las otras 2 sirvientas de la cama y, después de que subieron a la señora Greenwich y la acostaron, envió a las 2 chicas juntas a la cabaña donde vivía el chofer, con la orden de que viniera de inmediato. Esto también debió requerir cierta persuasión, imagino. Pero en todo caso, Emma Tosser y la ayudante de cocina fueron, y Deacon se sentó a vigilar a su patrona. Durante el siguiente cuarto de hora no ocurrió nada, salvo que la señora Greenwich volvió en sí. Luego llegó el chofer, Frank Barker, con las 2 chicas que ya le habían contado una versión exagerada de lo ocurrido. Lo primero que hizo fue telefonear a la policía, lo cual, por supuesto, debería haberse hecho antes. Luego inspeccionó el cuerpo de su patrón, lo dio vuelta y trató de levantarlo.
dio su opinión de que el señor Greenwich estaba efectivamente muerto. Tenía una herida en el pecho, en la zona del corazón. Su camisa, su chaleco y ropa interior estaban empapados en sangre. Las tres mujeres, acurrucadas unas contra otras, no se atrevieron a mirar. Después de eso, el grupo se trasladó al cuarto de Mercer para comentar los acontecimientos de esa noche. La presencia de Barker en la casa pareció traer una atmósfera de calma relativa. Había visto toda clase de horrores durante la guerra, y mientras todos esperaban con ansiedad la llegada de la policía, los entretenía con relatos que, aunque aterradores en sí mismos, ayudaban a pasar el tiempo. Arriba, la señora Greenwich yacía en su cama como un tronco, moviendo la cabeza sobre la almohada de un lado a otro y gimiendo lastimosamente. Parte 3. La tragedia de Mitrecourt fue, por supuesto, aprovechada como un manjar por todos los traficantes de sensacionalismo del país, pero al principio poco o nada se filtró más allá de los hechos básicos, y para el público la historia era la de una disputa entre dos hombres por un motivo que se atribuía, según el caso, a los celos o a una cuestión financiera, una disputa que culminó con un asesinato a sangre fría. La policía naturalmente se mostró muy reservada, ya que las personas implicadas no pertenecían a la clase que suele asociarse con crímenes de ese tipo. Los Greenwich eran personas conocidas, y el señor Litchbridge, sobre quien recayó de inmediato la sospecha, había sido, el mismo día anterior a la tragedia, invitado a una jornada de caza organizada por uno de los principales magnates del condado. Que la sospecha recayó sobre el señor Litchbridge no podía negarse. Su enemistad con su tío era bien conocida en toda la vecindad, y muchos amigos ya se habían preguntado cómo podía seguir aceptando la hospitalidad de un hombre cuya muerte había deseado tantas veces y de forma tan abierta. Las damas en sus tertulias de té y los hombres en el club del condado pronto llegaron a la conclusión de que la señora Greenwich había sido desde el principio la atracción que llevaba a Litchbridge tan frecuentemente a la casa de su tío. «Vean», argumentaban, cómo siempre se interponía entre ellos y calmaba las aguas turbulentas. No permitía una pelea definitiva entre los dos hombres porque quería que Litchbridge siguiera visitando la casa. Interrogada por la policía, ella hizo todo lo posible por proteger al joven de todas las maneras posibles. Tanto fue así que en un momento el inspector jefe a cargo del caso tuvo que advertirla por una declaración que había hecho y que luego se demostró falsa. Mientras tanto, se había sabido que el negocio en el que el señor Litchbridge estaba involucrado y que había adquirido de su tío bajo condiciones que en su momento parecían muy favorables, distaba mucho de ser próspero. En realidad, durante los últimos 2 años había estado funcionando con pérdidas debido a la onerosa pensión anual que debía pagarle al señor Greenwich. Este último había sido instado en varias ocasiones a llegar a un nuevo acuerdo respecto al negocio, pero se había negado categórica e invariablemente. Más de un amigo del mundo empresarial pudo testificar que la pensión había sido tema de discusión entre tío y sobrino, y hubo un amigo en particular, un tal señor Hartsmith, que había sido llamado para mediar con el fin de obtener una modificación del acuerdo original, pero la palabra final del señor Greenwich sobre el asunto era siempre la misma. Si se administra correctamente, el negocio debería dejar una ganancia neta de 3.000 libras al año. A mí me rindió esa suma cuando estaba al mando, pero claro, yo no bebía, ni apostaba, ni pasaba las noches en clubes nocturnos. Yo trabajaba, todos trabajábamos en aquellos días. 1.500 libras al año fue la suma que acordamos cuando vendí el negocio. Aceptar menos sería terriblemente injusto para mi esposa. Tendría que modificar su estilo de vida. Tendríamos que dejar Mitrecourt. Acabo de contratar una póliza de seguro de vida y tengo que pagar una prima elevada. Pero tuve que hacerlo porque no sé si ese joven inútil no arruinará el negocio por completo una vez que yo esté bajo tierra y ya no pueda rescatarlo del pantano si fuera necesario. No, definitivamente no. No veo por qué tendría que hacer sacrificios para permitir que mi sobrino se luzca en sociedad. Esta conversación ocurrió menos de un año antes de la tragedia.
El señor Greenwich era, por supuesto, un hombre mayor a estas alturas, que ni siquiera intentaba comprender las condiciones comerciales de la posguerra, y sin duda creía firmemente que su sobrino podía pagarle la pensión con las ganancias del negocio, y todas las protestas de Litchbridge en sentido contrario solo lograban irritarlo y provocar más amargas discusiones entre los dos hombres. Este y otros asuntos se fueron conociendo poco a poco por el público. Los periodistas tienen un talento admirable para descubrir estas cosas. Por ejemplo, 2 días antes del juicio ya se sabía que el señor Greenwich había sido disparado en el pecho a corta distancia con un revólver que era de su propiedad. Fue encontrado tirado en el camino del otro lado del muro perimetral, que estaba a más de 40 metros de la parte trasera de la casa donde yacía el cuerpo. El disparo había atravesado el corazón de lado a lado. La muerte debió de haber sido prácticamente instantánea. El desafortunado hombre estaba completamente vestido, con su batín de fumar y zapatos de vestir, la ropa que había usado para la cena. Su abrigo evidentemente lo había echado sobre los hombros justo antes de bajar las escaleras. Así, el primer día del juicio reveló muy poco más de lo que el público y los periodistas ya sabían. La policía pidió un aplazamiento en espera de nuevas investigaciones. El interés se centró, por supuesto, en el revólver. La opinión médica, así como otras opiniones científicas, coincidieron unánimemente en declarar que el suicidio estaba completamente descartado. Habría sido imposible que el fallecido, tras recibir un disparo de esa gravedad, tuviera fuerza suficiente para caminar 40 metros hasta el muro, arrojar el revólver a la calle, luego regresar caminando otros 40 metros y caer muerto en la puerta de su casa. La idea misma era absurda. Todo, por tanto, apuntaba a que el infortunado hombre no se había suicidado, sino que fue asesinado por una persona aún no identificada que después de disparar a corta distancia logró huir por el jardín y saltar el muro, arrojando luego el arma al camino. ¿Cómo entonces llegó el revólver del desafortunado hombre a manos del asesino? Los sirvientes de Mitford, tanto los de adentro como los de afuera, dijeron a la policía que el señor Litchbridge se enorgullecía de ser un excelente tirador con revólver. Había convencido a Adams, el jardinero, para que le ayudara a montar un campo de tiro en miniatura en el extremo del campo de 6 acres, y no solo pasaba mucho tiempo practicando tiro cuando estaba en Mitford, sino que también había persuadido a la señora Greenwich para que lo acompañara, y de vez en cuando ella bajaba con él al campo de tiro y probaba suerte con el revólver. Ahora bien, el día anterior a la tragedia, hasta la misma hora en que ocurrió, el señor Litchbridge no había estado en Mitford. Había salido en auto por la mañana para una jornada de caza en Gunter's. La pregunta entonces era, ¿había puesto el revólver de su tío en el bolsillo antes de salir? Ciertamente no parecía muy probable. Un hombre no suele llevar un revólver consigo cuando lo invitan a una cacería. La señora Greenwich, quien condujo al señor Litchbridge hasta Gunter's, declaró enfáticamente que él no llevaba un revólver, solo su escopeta. Cuando se le preguntó cómo podía saber eso, considerando que si el señor Litchbridge llevaba un revólver, lo tendría en el bolsillo, se vio obligado a admitir que en realidad no tenía forma de saberlo. Este fue, de hecho, el momento en que el inspector jefe tuvo que advertirle que tuviera más cuidado con lo que decía. Y esto fue porque el mayordomo Mercer había hecho una declaración notable demostrando que la señora Greenwich, al menos, tenía alguna duda de si el señor Litchbridge se había llevado el revólver esa mañana o no. Fue poco después del almuerzo y justo antes de que Mercer sufriera su accidente, estaba cruzando el vestíbulo con una bandeja cargada de plata y cristalería cuando la señora Greenwich lo llamó desde el piso superior. «Mercer», dijo ella, «¿has visto el revólver de tu patrón en alguna parte?» Mercer no lo había visto, y la señora Greenwich continuó. «¿No sabes por casualidad si el señor Litchbridge se lo llevó esta mañana?» «No, señora, no lo sé», respondió Mercer. Un momento después de eso había resbalado con la bandeja en las manos, y el incidente que ahora relataba se le había escapado de la memoria hasta que la policía lo interrogó. Dijo que el revólver en cuestión era el que el señor Litchbridge solía usar habitualmente para practicar tiro y que normalmente se guardaba en el cajón de un escritorio en el vestíbulo. Mercer entendió, según palabras de la señora Greenwich, aunque no podía citarlas textualmente, que ella quería practicar en el polígono de tiro en miniatura esa tarde, y él tenía la impresión de que no pudo encontrar el revólver y por lo tanto no pudo practicar.
La señora Greenwich, ahora seriamente advertida, se vio obligada a admitir la veracidad del incidente relatado por Mercer. Recordaba ahora con claridad que efectivamente había querido practicar ese día, pero tuvo que abandonar la idea porque no encontraba el revólver. Hubo 1 o 2 incidentes más, algunos triviales en sí mismos, que también salieron a la luz durante el curso de la investigación. Por un lado, se demostró que se habían disparado 2 tiros con el revólver, aunque solo uno fue el que causó la muerte del señor Greenwich. Esto, considerando que el arma se usaba frecuentemente para prácticas de tiro, no significaría mucho, de no ser por el relato de Emma Tozer sobre el fuerte estallido que ella atribuyó a una rueda reventada y que, según ella, ocurrió un rato antes de que escuchara el disparo en la puerta trasera. Además, circulaba una historia sobre que el señor Lidgebridge había prometido hacer una demostración de su destreza con el revólver en un excelente campo de tiro que Lord Wrexham había instalado en Gunter's, justamente el día en que él, Lidgebridge, fue allí para la jornada de caza, pero por alguna razón dicha demostración no se llevó a cabo. 2 de sus compañeros en la fiesta de caza contaron esta historia al forense y fueron interrogados minuciosamente sobre si se habían mencionado el hecho de que Lidgebridge llevara o no su revólver, pero ambos se negaron a jurar en un sentido o en otro. Pero, como verás, cómo la red se iba cerrando poco a poco alrededor del desafortunado hombre. La policía, muy naturalmente tal vez, ya había decidido que él había deslizado el revólver de su tío en su bolsillo esa misma mañana antes de ir a Gunter's, con la idea de hacer la demostración prometida de su destreza en el campo de tiro. Con ese mismo revólver y esa misma noche mató a su tío en un acceso de ira, provocado sin duda por haberle negado la entrada a la casa y también, quizá, por palabras duras e insultantes que el señor Greenwich le habría dirigido cuando finalmente salió a hablar con él por la puerta trasera. Todo, según la policía, apuntaba a él como el asesino. Nunca la evidencia circunstancial había señalado de forma más concluyente a un solo hombre como autor de un crimen. El señor Greenwich no tenía ningún otro enemigo en el mundo. Se había escudriñado su vida privada de cabo a rabo y no se descubrió ningún otro ser humano que pudiera haberle deseado mal o que pudiera haberse beneficiado con su muerte. Aunque ciertamente se había vuelto muy huraño y de mal carácter en los últimos tiempos, mantenía una buena relación con su esposa. A sus sirvientes no les molestaban sus maneras hoscas y la gente del pueblo vecino apenas tenía trato con él. La única persona en el mundo que le deseaba el mal, y por razones evidentes, era su sobrino, Ralph Lidgebridge. El negocio se mantenía con pérdidas únicamente por la enorme renta vitalicia que había que pagar al señor Greenwich, y este último se había negado obstinada y persistentemente a modificar el acuerdo original. Las peleas entre los 2 hombres a menudo habían sido violentas. Lidgebridge no solo había declarado abiertamente que el viejo había vivido demasiado tiempo y que deseaba verlo en la tumba, sino que incluso en más de una ocasión había llegado a lanzar amenazas, y la noche de la tragedia, sin duda, había sido gravemente provocado. Parece que hacia las 11:30 se había presentado en el Westham, la taberna local al final del camino, y había despertado al posadero pidiendo alojamiento por la noche. Era bien conocido en la zona y, por supuesto, fue admitido, pero el posadero dijo después a su esposa: «El señor Lidgebridge no parece el mismo. Demasiado alcohol, eso es lo que pasa. No le voy a servir más. Mi licencia, le dije, no me lo permite. Pero, caramba, casi se me viene encima por decir eso». No creo necesario registrar ningún otro detalle relacionado con la investigación, que se extendió por varios días. Pero, mientras tanto, la policía ya había solicitado una orden de arresto contra Ralph Lidgebridge y fue llevado ante los magistrados del condado acusado del asesinato de Edward Greenwich al haberle disparado con un revólver. Lidgebridge de inmediato envió a buscar al gran abogado Mulligan, quien ya había realizado algunos trabajos para él anteriormente. Este, por supuesto, le aconsejó al joven que se declarara no culpable y que se reservara su defensa. Lidgebridge fue entonces enviado a juicio en la próxima sesión del tribunal, y como el abogado comentó de inmediato con su acostumbrada ligereza, entonces sí, ahora empezaba la diversión. Parte 4. No sé si he logrado impresionarte lo suficiente con el hecho de la extraordinaria intuición del abogado, y lo que era aún más notable, su fe en sus propios poderes infalibles.
En el momento en que tuvo, por así decirlo, el alma misma de su cliente desnuda ante él y estuvo convencido de su inocencia, su mente se fijó en los hechos más sobresalientes del crimen y en menos de 24 horas tenía toda la tragedia ante su visión mental. Vio cada fase de ella y se concentró en probar lo que sabía que era la verdad. Así fue con este caso. Después de media hora con Ledgebreid y un día interrogando a la señora Greenwich y a los sirvientes de Mittercourt, supo exactamente lo que había ocurrido en aquella trágica noche. Los actores del drama se movían ante su vista mental como marionetas que él mismo ordenaba para que desempeñaran sus papeles. Pero la cuestión era probarlo. Debo contarte que tan pronto como la policía fue llamada a Mittercourt, tomaron posesión del lugar. Es decir, de aquellas partes de la casa que el fallecido debió haber atravesado cuando fue a encontrarse con su muerte. Su propia habitación, con todo intacto y dejado tal como había estado esa noche, fue cerrada con llave, al igual que la sala de la mañana. Nadie tenía acceso a la puerta trasera, donde desafortunadamente las huellas habían sido borradas por la lluvia casi inmediatamente después de haber sido hechas. Los sirvientes fueron relegados permanentemente al anexo y no se les permitió entrar en la casa. La señora Greenwich se había marchado la mañana siguiente a la tragedia y se alojaba con una hermana en Londres. Nunca olvidaré mi primera impresión de esa casa cuando acompañé a mi jefe en su primera inspección. El subcomisionado, señor Alberson, de Scotland Yard, íntimo amigo del señor Mulligan, estaba con nosotros, y los tres recorrimos las habitaciones desiertas que, lo juro, tenían un olor como de tumba. El abogado Milagro ya había expuesto su teoría al señor Alberson, y lo que hizo ahora fue señalar a su amigo y a mí todos los hechos que tendían a probar sus afirmaciones. Primero, nos llevó al dormitorio del difunto señor Greenwich. Estaba perfectamente ordenado. La cama no había sido usada, estaba cuidadosamente doblada, como cualquier criada bien entrenada la habría dejado, con el pijama colocado ordenadamente sobre ella, y en una de las sillas estaba cuidadosamente colocada la bata de dormir y debajo de ella las pantuflas. Sobre una cómoda en una esquina de la habitación, la policía había dispuesto la ropa que llevaba puesta el desafortunado hombre en la noche fatal, el traje, la camisa, la ropa interior, el abrigo y demás, todo terriblemente sucio. Luego los calcetines y zapatos, así como un par de zapatos de paseo que el señor Alberson explicó estaban en la habitación cuando la policía llegó y que el inspector jefe recogió para un examen minucioso. Los zapatos eran propiedad del difunto. Mercer había testificado eso. Una cantidad considerable de barro se adhería a ellos, y esto fue analizado por el gran experto señor A. E. Marshall, quien concluyó que estaba compuesto por los mismos elementos que el suelo del jardín de Mittercourt. Mercer había propuesto la teoría de que probablemente el señor Greenwich habían salido al jardín antes o después de la cena. Parecía que a veces salía así, a echar un vistazo, y como llovía, se había quitado sus zapatos de vestir y puesto otros más gruesos, para luego volver a calzarse los de vestir para la cena. Como esto parecía ser la única explicación posible, tuvo que ser aceptada. ¿Por qué deberíamos aceptarla, amigo mío?, preguntó el abogado con calma en respuesta a la explicación del señor Alberson. «Simplemente porque no hay otra», replicó el señor Alberson. «Son los zapatos del difunto señor Greenwich. Debió llevarlos esa noche, ya que estaban tirados junto a la cabecera de la cama, tal como un hombre los arrojaría si tuviera prisa por cambiárselos». ¿Y quiere decirme que la cuidadosa criada que dispuso con tanto esmero el pijama y la bata de su amo habría dejado un par de zapatos sucios en la habitación?, replicó el abogado con lento énfasis. «Puede que no estuvieran allí cuando ella ordenó la habitación». Ella declaró bajo juramento que ordenó la habitación de su amo justo antes de irse a la cama a las 10 en punto. Los zapatos no estaban entonces. El pobre hombre difícilmente habría salido después de esa hora solo para echar un vistazo bajo la lluvia torrencial. «Pero, santo cielo, el hombre sí usó los zapatos y salió con ellos». «¿Quién dice que él usó los zapatos y salió con ellos?» «Pero...» «Alguien usó sus zapatos, alguien salió con ellos», continuó tranquilo el abogado, «que es una proposición completamente distinta». «¿Pero quién podría...?» «¿Por qué no su esposa?». El señor Alberson soltó un suspiro. Por un momento su rostro expresó una especie de asombro vacío. Luego, poco a poco, pude ver cómo su aire de desconcierto cedía a uno de comprensión y luego de incredulidad.
¿Está usted acusando a la joven señora Greenwich de haber asesinado a su esposo?, exclamó indignado. No yo, respondía con calma el abogado. Simplemente la acuso de haberse calzado los zapatos de su marido y de haberlos usado por un tiempo bajo la lluvia. ¿Pero con qué propósito, en el nombre del cielo? Para cobrar la suma de 10.000 libras de la póliza de seguro de vida de su marido, que me temo, sin embargo, la compañía aseguradora se negará a pagarle después de mi defensa de Lichbridge. El señor Alberson parecía más confundido que nunca. ¿Entonces cree usted que...? No creo, amigo mío, interrumpió suavemente el abogado. Sé. ¿Qué? Simplemente que ese viejo Greenwich se disparó en esta misma habitación y que el estruendo que mató se le atribuyó a un neumático reventado en la calle no fue más que el disparo que terminó con la vida de este pobre hombre. Recuerde, buen hombre, que Greenwich no tenía nada por qué vivir. El negocio del que obtenía su renta vitalicia se estaba hundiendo y el afecto de su esposa se había ido alejando poco a poco de él. No me extraña que en esa noche, cuando ya tantas cosas lo habían perturbado, finalmente decidiera poner fin a todo. Pero, argumentó el señor Alberson, ¿cómo interpreta usted el papel de la señora Greenwich en todo esto? En un único y abrumador deseo, respondió mi jefe, hacer que la muerte de su marido pareciera un asesinato en lugar de un suicidio. ¿Pero por qué? Porque el viejo se había asegurado la vida por 10.000 libras menos de un año atrás, y como sabe la compañía de seguros, en caso de un veredicto de suicidio, se negaría a pagarle a la señora Greenwich el dinero. Y recuerde que esas 10.000 libras, salvo una pequeña suma que con los años se había apartado para su beneficio, eran todo el dinero que podía esperar en el mundo. El pobre hombre, supongo, no pensó en eso en su desesperación, o si lo hizo, tal vez lo descartó. Pero ella sí lo pensó, y por eso actuó como lo hizo. No sé si Lichbridge la quería lo suficiente como para pensar en casarse, pero en cualquier caso, con su negocio completamente arruinado, no tenía mucho con qué bendecirse. ¿No cree usted que, al oír el escándalo que Lichbridge armaba en la puerta principal, ella no se levantó de la cama para dejar pasar al invitado retrasado si su marido no lo hacía? Entonces, ¿por qué no lo dejó entrar? Simplemente porque Greenwich se mostró más obstinado, más violento, más fuerte esta vez, tanto moral como físicamente, para imponer su voluntad que antes. Lichbridge no debía entrar a la casa, pero ¿quién puede saber exactamente qué pasó entre marido y mujer mientras Lichbridge maldecía, juraba y golpeaba las puertas? ¿Qué pelea, qué discusión, qué insulto provocó la tragedia final? Pero la tragedia había sido premeditada por Greenwich. El revólver que usualmente estaba en un cajón del buró en el recibidor estuvo todo el día en su propio escritorio, mientras él reflexionaba, pensaba y meditaba sobre la ruina de su vida. Luego, probablemente enloquecido por algo que ella dijo, por el pensamiento de ese hombre que le había robado el cariño de su esposa y su fortuna, de repente tomó el revólver y se disparó ahí mismo en la región del corazón. Puede imaginar a la pobre mujer pasmada, aterrada, deteniéndose solo un minuto para asegurarse de que su marido realmente había muerto, olvidando por un momento la causa misma de todo este problema. Lichbridge, que, cansado de golpear a la puerta, finalmente decidió irse a pasar la noche al West. Puedo verla preguntándose y pensando, y luego poco a poco el interés propio superando el miedo y el horror, dándose cuenta de que, debido a este suicidio, perdería las 10.000 libras que la separaban de la pobreza. Y su mente fría y calculadora de inmediato se puso a trabajar para resolver este acertijo: cómo darle a la tragedia la apariencia de asesinato. Esto significaba, primero que nada, eliminar cualquier rastro de sangre que pudiera quedar en la alfombra o en los muebles. Afortunadamente para el plan de la mujer, el disparo a tan corta distancia había ensuciado la ropa del pobre hombre, pero no más. Luego el cuerpo. Y aquí debemos recordar que no tenemos que tratar con una mujer común, sino con una atleta, una persona de gran fuerza y condición física. Para una mujer así, envolver el abrigo del hombre alrededor de su cuerpo para evitar manchas en su propia ropa y luego cargar el cuerpo escaleras abajo y a través de una habitación fue bastante fácil. La imagino en mi mente cargando su horrendo fardo, temerosa solo de una cosa: que algunos de los sirvientes se aventurara hasta el recibidor y la viera.
La suerte y la cobardía de los sirvientes le favorecieron. Llegó a la puerta trasera sin ser vista y pudo dejar el cuerpo boca abajo en el escalón, con el abrigo medio cubriéndolo. Pero quedaba el revólver. Debía ser encontrado lo más lejos posible del cuerpo, dadas las posibilidades a su alcance, pero para esto no debía delatar sus propios pasos. La lluvia podría borrarlos, pero era mejor asegurarse. Así que volvió a subir las escaleras, recogió el revólver y tuvo la presencia de espíritu de ponerse un par de los zapatos de su marido sobre sus propias pantuflas, antes de bajar de nuevo lista para su tarea. «Atención», continuó el abogado, «debo hacer justicia a la mujer y decir que probablemente en ese momento había olvidado por completo a Lichbridge y la posibilidad de que cualquier sospecha cayera sobre él. Todo lo que tenía en mente era la idea de que la muerte de su marido pareciera un accidente o un asesinato en vez de un suicidio. El revólver, como sabe, lo lanzó por encima del muro hacia la calle y luego volvió a su habitación para dar un último vistazo en busca de cualquier rastro posible de la tragedia y de paso para lavarse las manos y la cara. Cuando cada rastro fue borrado, finalmente fue a despertar a los sirvientes y usted ya sabe el resto». Esa es la línea de defensa que voy a usar en nombre de mi cliente, quien, por supuesto, es inocente del asesinato. No creo estar muy equivocado al pensar que en este momento la señora Greenwich daría mucho por deshacer el daño que ha causado. Recuerde que ella ha hecho todo lo posible para combatir las sospechas que cree que pronto podrían llevar al desgraciado Lichbridge a la horca. A falta de una confesión real, ha estado dispuesta a jurar cualquier cosa que lo exonerara. Es la testigo principal para la corona, pero hemos contratado a Sir Philip Scoundremler para la defensa y creo que verá que la señora Greenwich se derrumbará bajo el contrainterrogatorio. Y así fue. El abogado Milagro tenía razón, como siempre. Sir Philip Scoundremler aceptó su teoría y la desarrolló con toda la habilidad que lo ha hecho famoso en el ámbito penal. Su contrainterrogatorio a la pobre mujer fue magistral. Francamente, me dio pena. Su confesión completa causó una sensación sin precedentes, y no es de extrañar porque, aunque equivocadas, la astucia y el valor que demostró aquella noche fatal para llevar a cabo su plan fueron nada menos que maravillosos. Como el abogado Milagro había sospechado, esa idea le vino casi tan pronto como se dio cuenta de que su marido realmente se había suicidado, como él mismo había amenazado hacerlo más de una vez. Ella misma quedó reducida a la pobreza tras su muerte, y de repente se le ocurrió darle la apariencia de un accidente, o quizás de un asesinato. Recordó haber oído hablar de unos maleantes irlandeses que frecuentaban el barrio. Podrían haber llegado a la puerta, ¿por qué no? El señor Greenwich pudo haber tomado su revólver antes de salir a enfrentarlos. Pudo haber habido un forcejeo, durante el cual el arma le fue arrebatada y usada contra él por uno de la banda. De nuevo, ¿por qué no? Con esto en mente, levantó el cuerpo de su marido, lo llevó escaleras abajo y lo dejó en los escalones de la puerta trasera, tal como nuestro querido abogado había supuesto. Con la misma determinación, lanzó el revólver por encima del muro hacia la calle, habiendo tomado la precaución de ponerse los zapatos de su marido sobre los suyos propios. Debemos pensar en ella, claro, como una mujer de voluntad férrea y de determinación implacable, además de gran fuerza física, porque de otro modo nunca habría podido seguir con esta tragicomedia. Cuando se piensa que después de deshacerse del revólver y volver a la puerta trasera y de pisar el cuerpo muerto de su marido para volver a entrar a la casa, tuvo la inteligencia para quitarse los zapatos que le delataban antes de entrar al salón, luego subir corriendo a colocar los zapatos ordenadamente bajo la cama, bajar de nuevo, llamar a la señora Dixon y hacer su papel como lo hizo, uno debe admitir que era una mujer excepcional. Solo una cosa jugaba decididamente a favor de su plan. Estaba prácticamente segura de que nadie la vería. Mercer estaba indefenso en la cama. Las sirvientas mujeres ciertamente no saldrían de las suyas a menos que fueran realmente llamadas, y al estar sus habitaciones en el anexo, muy poco ruido, si acaso alguno, atravesaría los gruesos muros que la separaban de la casa. Tenía, claro, razón en su suposición. La causa de la muerte parecía tan obvia que prácticamente nadie la cuestionó, y ella habría estado totalmente segura en ese sentido, si no fuera porque las sospechas recayeron sobre Lichbridge, y este último recurrió al abogado Milagro para pedir asesoramiento legal.
Lo que la pobre mujer habría sufrido o cómo habría actuado si un hombre inocente hubiese sido condenado a la horca es imposible de decir. Era sin duda una mujer notable en muchos sentidos, con una mente tan atlética como su cuerpo. Y todo esto por tan poco, 10.000 libras de seguro. Pero hay muchos casos en los anales del crimen donde un criminal arriesga la horca o cadena perpetua por un billete de 5 libras. Si te gustó esta historia, por favor déjanos un comentario y un me gusta. Un abrazo, Nat.